Atrapado en una película, fabriqué mi casco de realidad virtual solo compatible con PC. Era un sistema de tecnología que permitía a los humanos manipular sus 5 sentidos en un entorno de realidad aumentada. 2 años de trabajo y por fin lo probaría en mi ordenador. Con una película de los años 40 podría experimentar estar dentro de la película. Sería increíble y estaba ansioso por probarlo. Me dispuse a ello y conecté todas las conexiones. Lo primero que sentí fue mi mente se quedaba en blanco y luego abrí los ojos y allí estaba, dentro de la película. Pude escuchar al director de la película decir la frase corten y los actores se marcharon rápidamente. El paisaje era en blanco y negro, no podía ver en color, era como si fuera daltónico. No hacía calor ni frío, pero escuchaba el sonido, y todo era muy pero que muy real. Me dispuse a andar pero cuando recorrí unos 400 metros de largo por 400 metros de ancho una barrera invisible me impidió continuar. Observé cómo la gente podía atravesarla y desaparecía tras ella, cosa que yo no pude hacer. Algo me lo impedía. Estaba atrapado en un mundo de 400 metros. De una película de los años 40. Todo eso sería mi mundo a partir de ahora. Tenía ante mis ojos un tranvía, una parada de taxis, coches, unos 30 edificios y mucha gente. Algunas personas iban en bicicleta. También vi algunas tiendas. Me dispuse a entrar en una de esas tiendas. En el rótulo ponía lechería. La mujer de dentro de ella me pareció muy bella. Una mujer de otro tiempo, no muy alta pero con unos ojos increíbles. No sabía qué decir así que le pedí leche y una barra de pan. Entonces caí en la cuenta de que no disponía de dinero de aquel tiempo. Eché mano a mi bolsillo para disimular y fue increíble. Saqué el dinero y no solo eso. Cada vez que metía la mano en el bolsillo salía más y más dinero. Pensé que tenía que arriesgar y entablar una conversación con la dependienta. Le dije, hace un buen día, ¿verdad? Ella sonrió y me dijo que hacía mucho frío. Le pregunté si le gustaba el cine, y me dijo que Greta Garbo era su pasión. Quizás algún día podríamos ir a ver una película de ella, le comenté. Ella puso una cara de espanto y de repente apareció un hombre detrás del mostrador con un bigote enorme y cara de muy pocos amigos. Me preguntó si deseaba algo más. Entendí que tenía que salir fuera enseguida. Una vez en la calle me dispuse a probar esa leche. Abrí la botella y probé un sorbo de aquello. Lo escupí rápidamente. Sabía como a tinta. Probé un cachito de pan y parecía corcho. Aquellas cosas no tenían vida. Pensé que tenía que hacer algo distinto en este mundo virtual así que me eché a correr detrás de una bicicleta en la que iba una chica. Ella se paró y un poco asombrada me preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba buscando un hotel, o quizás una pensión donde pasar la noche. Ella me dio un montón de sitios, pero todos estaban más allá de la barrera. Le dije que tenía que ser en aquella misma zona, a lo que ella me contestó que no le sonaba ningún hotel por allí cerca. Entonces pensé que era el momento de tocar un cuerpo en aquel mundo cerrado de película. Le di las gracias a la muchacha y extendí mi mano para estrechar la suya en modo de saludo. Ella me dio su mano y lo que sentí fue algo imposible de explicar. De repente noté como la calle empezó a estar muy vacía. Solo habría transcurrido unas 2 horas, pero la gente se recogía como si la noche fuera a caer de un momento a otro. Personalmente yo no podía distinguir si era muy de noche o quizás de día, pues mi visión era en blanco y negro. Recorrí mis 400 metros en busca de un lugar donde pasar la noche y encontré en uno de los edificios a un hombre pequeñito recogiendo en el portal. Le pregunté si había algún lugar donde pasar la noche y le enseñé el dinero. El hombre me miró y empezó a retirar dinero de mi mano. Me dio al segundo piso y me enseñó una habitación muy pequeña que tenía una ventana con vistas a la calle principal. Parecía tan real aquel mundo. Observé los libros de la estantería, pero cuando los abrí no había nada escrito en ellos, solo hojas en blanco. Me eché en la cama y me dormí enseguida. Cuando desperté la oscuridad era total. Mi mechero funcionaba, aunque la llama era blanca en vez de naranja. Me asomé a la ventana. No se veía nada, todo era oscuridad. Fue entonces cuando un sonido me sobresaltó. Escuché como unos arañazos en la puerta y presentí que aquello no era nada bueno. Prendí fuego a una sábana y la tiré por la ventana con la intención de tener luz fuera y de esta manera poder saltar por la ventana que daba a la calle. Podía distinguir con el fuego de la sábana la calle. Salté hasta un balcón y de allí a la calle. Los sonidos que oía a mi alrededor no eran del mundo que conocía.
Se escuchaban susurros fantasmales, risas muertas, faltas de alegría, alaridos de dolor, quejas lastimeras en un idioma completamente extraño para mí. De una casa salieron unos 7 hombres con antorchas, y me dijeron que se iban al bosque. Me uní a ellos ya que no quería volver solo a mi habitación. Estuvimos casi toda la noche en el bosque sin ver nada más que árboles, arbustos y hierba. Era una noche de tormenta. No se veía nada, pero tuve una sensación muy rara. Una de esas que sentimos todos cuando sabemos que alguien nos está observando. Sentí que una sombra nos seguía. Empezamos a correr y esa sombra también lo hizo. Desesperado y exhausto me tropecé y la sombra se me echó encima y me golpeó en la cabeza. Supongo que me desmayé. Cuando me levanté y abrí los ojos me sentía muy adormilado. Aún tenía un chorro de sangre en la cabeza. Estaba en un lugar semioscuro, a mi alrededor oía unos murmullos mezclados con chillidos y gemidos. Tenía las manos atadas e intenté liberarme, pero la cuerda estaba muy apretadas. Al incorporarme me di cuenta de que el piso en el que estaba sentado era muy húmedo, como fangoso, con un olor a podrido. Volví a escuchar unos chillidos, más fuertes esta vez. Me incorporé medio mareado y me di cuenta de que estaba en una cueva. Al ver con mayor claridad gracias a una antorcha vi algo espantoso. De una pared de la cueva colgaba como ropa recién lavada. Justo debajo de ella había muchos cuerpos desmembrados y destripados. En algunos rostros desfigurados todavía se podía reconocer a los hombres con los que entré al bosque. Con las pocas fuerzas que me quedaban y aprovechando que aparentemente no me veía ni vigilaba nadie, rasgué mis cuerdas con una astilla que parecía la de un fémur humano y encontré la salida. Vomité al salir al aire libre y empecé a correr como nunca antes había corrido. ¿Continuará? Esta es la segunda parte de la historia realizada por mí. Cuento de terror que se titula Atrapado en la película de los años 40. Con mi máquina virtual viajé a una película de los años 40 donde quedé atrapado. El primer capítulo terminó saliendo yo corriendo de la cueva macabra. Después de salir de la cueva me encontré en un cementerio. Vaya, hombre, pensé en voz alta, la gente de este mundo también muere. Menuda mierda de película. Empecé a pensar en la muerte y se me ocurrió que quizás nunca saldría vivo de este mundo, que acabaría enterrado en aquel lugar, en esa tierra muerta, donde ni siquiera vivían bichos carroñeros y los cadáveres se mantenían intactos durante toda la eternidad. Aunque claro, ¿quién me dijo que hubo cadáveres allí debajo? Si la comida no era de verdad la muerte, aquí tampoco sería como la conocía yo en mi mundo. O tal vez las lápidas eran simples decorados. Tal vez la gente de aquí desaparecía así sin más, como desaparece la imagen de la televisión al pulsar el botón del apagado en el mando. Pero claro, en esa versión no encajaban los cuerpos desfigurados de la gente de la cueva. Las imágenes volvieron a mi cabeza e hicieron que me entraran náuseas terribles. Me agaché y vi que estaba cubierto de sangre pestilente, sin coagular y de unas tiras de algo viscoso que parecía a piel humana. El vómito empezó a subirse por mi garganta, pero entonces una sombra se movió en la oscuridad y la figura de una mujer vestida completamente de negro apareció en aquel siniestro lugar. Pensé que tenía que hablar con aquella mujer, porque quizás ella podría ayudarme a salir de esta película de terror en la que entré con mi máquina virtual. «Hola. ¿Puedes ayudarme?», exclamé y aquella mujer se giró y me miró. Sentí un gran escalofrío al ver su cara pálida y sus ojos siniestros y muertos. «Hola, Juan», dijo ella sin emoción alguna y en ese mismo instante supe que debería estar en cualquier parte del mundo menos donde me hallaba. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres?», susurré. «Algunos me llaman la Dama Negra, así que supongo que tú también puedes hacerlo». Vaya, vaya. Es la primera vez que un hombre del otro lado entra en mi mundo sin tener que ir a buscarlo yo. «¿Qué quieres decir?». Mi voz temblaba al igual que mis rodillas.
Creo que me meé encima, pero en aquel momento me importó un rábano. ¿Quién o qué coño eres? La mujer se me acercó muy despacio y sentí su aliento nauseabundo y gélido en mi cuello desnudo. Se me erizó todo el vello que tuve en el cuerpo. Soy la llave de todo, soy el conejo del cuentos, soy el portal entre los mundos, soy la que cumple los deseos. ¿Qué es lo que quieres tú, Juan? Solo quiero salir de aquí. Claro, querido. Pero me tendrás que dar algo a cambio. Cualquier cosa que te pida, Juan. ¿Cuándo? Algún día. Antes o después. ¿Qué más da? Tendrás que estar preparado para cuando reclame lo que es mío. De acuerdo, en aquel momento daría lo que sea por escapar de esa pesadilla. Bien, Juan. Ahora tienes que firmar nuestro pequeño contrato. ¿Dónde? Por lo que podía observar no llevaba ningún documento encima. Ella alargó un brazo extrañamente largo y pálido y me agarró de la muñeca. Sentí una fuerte quemazón en mi piel y un olor a carne quemada me sobresaltó. Ella retiró la mano y yo bajé la vista. 9 cicatrices humeantes rodeaban mi muñeca y subían casi hasta el codo como si de unas pulseras se tratara. Para mi sorpresa el dolor ha desaparecido y las heridas no parecían muy recientes. La dama negra me miró a los ojos. Ya está. Firmado y sellado, dijo en un tono burlón, la persona que te encerró en la cueva te estará buscando ya. No suele dejar escapar a sus presas. Tú no eres de este mundo, no es para ti. ¿Qué puedo hacer? Sígueme. Seguí los pasos de la dama negra hasta la ciudad de la que salí. Seguía sumida en la oscuridad. Tienes que entrar de nuevo en la ciudad y buscar a una chica joven. Su nombre es Verónica. Encuentra un espejo y pronuncia 9 veces su nombre. Entonces aparecerá. Ella tiene que darte un hacha. Cuando lo obtengas me buscas de nuevo en el bosque. La dama de negro desapareció como si nunca hubiera existido. Ante mis ojos la ciudad estaba otra vez llena de gente, luz y movimiento, aunque faltaban colores. Pensé que alguien se daría cuenta de mi ropa ensangrentada, pero no fue así. Nadie se molestaba en mirarme. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago, pero sabía que los alimentos de aquel mundo no eran aptos para mí. A lo lejos pude ver lo que parecía una cafetería y me dispuse a caminar hacia ella. Tenía tanta hambre que ya no me importaba qué comer. Cuando entré vi a una muchacha muy bella, pálida, de cabello claro y lacio. Supuse que la chica estaba tomando una taza de café aunque no olía a nada. Me dirigí hacia ella. Hola. Me llamo Juan. La chica giró la cabeza y me miró. Su cara era pálida y sus ojos parecían penetrarme hasta las entrañas. Volvió a girar la cabeza mientras sorbía su café sin prestarme atención alguna. Miré a mi alrededor. Las personas que allí estaban guardaban silencio mientras consumían sus bebidas. Realicé otro intento de contacto con aquella chica y le pregunté por los aseos. Ella me miró y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Ella extendió su mano y con el dedo me señaló una puerta que había al fondo de la cafetería. Me dirigí hacia allí y entré en unos aseos sucios y llenos de orines y heces. En la pared del baño había un espejo agrietado y entonces recordé lo que me dijo la dama negra en el cementerio. Me puse enfrente del espejo y pronuncié 9 veces el nombre Verónica. Durante unos minutos no ocurría nada y justo cuando ya me daba por vencido y me marchaba, escuché una especie de gemido por detrás de mí. Me giré y miré hacia el espejo y allí dentro había una figura humana con la cabeza de un conejo enorme. Me miraba con mucha atención pero sin hacer movimiento alguno. Me acerqué al espejo y puse la mano sobre su fría superficie. El conejo hizo lo mismo desde su lado y juraría que sentí su pata helada a través del cristal. Luego pasó algo horripilante. Me sonrió. Hola, Juan. Soy Verónica. ¿Para qué me has invocado? Lo intenté pero no pude apartar mi mano del espejo. Estaba atrapado. El conejo me habló y me dijo mira el espejo y pude ver un edificio con un letrero que decía Spirke, busca en ese edificio el hacha Juan, tienes 3 días si no. El conejo desapareció y mi mano quedó liberada cuando salí de los aseos, no quedaba nadie en la cafetería, salí por la puerta era de noche y una niebla cubría la ciudad iluminada por las luces de las farolas, caminé despacio cuando de repente encontré el edificio con el letrero, el mismo que se mostró en el espejo, me dispuse a entrar pero la puerta estaba cerrada metí mi mano en el bolsillo y lo mismo que ocurrió con el dinero apareció una llave, abrí la puerta de entrada y me dispuse a entrar continuar la segunda parte. Cuarta parte.
Una campana. ¿Qué significa esto, dama negra? Para llegar a tu mundo antes tienes que viajar al antimundo arcano. Esta campana es la única máquina material con la que se puede realizar ese viaje. ¿De dónde salió esta máquina? La dejaron unos humanoides como tú hace muchos años. Ellos venían huyendo de una guerra y como tú quedaron atrapados en estos mundos. ¿Cómo funciona? No tienes que hacer nada, esta máquina te llevará al antimundo, allí busca al rey amarillo, él te dirá. Solo 2 preguntas más y te dejo. La primera, ¿podré alimentarme en arcano? Y la segunda, ¿qué narices es arcano? Ja, risotada de la dama negra. Bueno, habrá alguna forma de saciar tu instinto primitivo de alimentarte, y arcano es el hermano gemelo de tu mundo llamado tierra, aunque todo allí es contrario a lo que podría haber en tu mundo. ¿Qué quieres decir? Dijiste 2 preguntas y 2 preguntas conteste. Tienes que partir ya, tu tiempo se acaba. Entré en la campana y viajé durante un tiempo imposible de saber, con luces en mi cabeza hasta que la puerta de la campana se abrió, y pensé llegué al antimundo por fin. Sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos intervalos, se erigían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas, como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado, y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos, y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo, y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni depresiones en el suelo. Los años lo habían nivelado todo. Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedad y afecto me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados, y el lugar tan descuidado y abandonado, que no pude más que... En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y de terror debida a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente, aquí, lejos de todo auxilio humano? ¿No sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje, un tigre, se acercaba. Me vino un pensamiento. Si caigo aquí, en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta. Salté hacia él, gritando. Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente, y desapareció tras una roca. Un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja, cuya cresta apenas se distinguía de la llanura. Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas. En la otra, una antorcha llameante con un largo rastro de humo.
caminaba lentamente y con precaución, como si temiera caer en un sepulcro abierto, oculto por la alta hierba. Esta extraña aparición me sorprendió, pero no me causó alarma. Me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente. Lo abordé con el familiar saludo. «Que Dios te guarde». No me prestó la menor atención, ni disminuyó su ritmo. «Buen extranjero», proseguí, «estoy enfermo y perdido. Te ruego me indiques el camino a Arcano». El hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida: «Tu intera arcano sum rex avanti mundi quasi humana, si vis pervenire saeculi materiar peregrinari recta via expectamus nigrum solda emonisti vis secreta duorum lice vis saeculi terranar». «Buen extranjero, no conozco tu lengua, por favor necesito de tu ayuda». El extranjero me miro y exclamó: «Estás en la tierra de Arcano, yo soy el rey del antimundo, humanoide. Si quieres llegar a tu mundo material tienes que viajar de frente por este camino. Busca el demonio del sol negro, él te dirá el secreto de los dos mundos con el que podrás llegar a tu mundo terranar». «Gracias rey, pero dime por qué todo en este mundo es de este color azul. Es como si no existieran más colores que el azul. Nuestro mundo es azul, mi reino amarillo, y nuestro sol negro y oscuro». Continuará. Quinta parte. Caminé y caminé por el camino y a cada lado solo podía ver un extenso desierto con un sol negro en su cénit que emitía una extraña luz azulada y fantasmal que teñía la tierra de un color cadavérico. Todo lo que me rodeaba parecía irreal, como sacado de una pesadilla. Sin embargo, mi cansancio y hambre eran muy reales y me recordaban constantemente que, para bien o para mal, seguía vivo. No puedo decir a ciencia cierta si habían transcurrido minutos u horas, quizás días. Supongo que avanzaba en una especie de estupor que me impedía controlar el tiempo. O tal vez el tiempo no existía en aquel lugar. O simplemente el tiempo no tenía tanta relevancia como en el mundo en el que yo nací. En cualquier caso, yo seguía avanzando sin un rumbo fijo, concentrándome en mis pies y obligándoles a dar un paso tras otro sin parar. Porque si me paraba, todo estaría perdido, ya que no sería capaz de reanudar la marcha y me caería de bruces en aquel paraje hostil y azul y me dejaría llevar por la eternidad. Pasado un tiempo algo me hizo parar en seco y alzar la vista. Me quedé sin aliento y por un momento pensé que se trataba de una alucinación. Por desgracia no lo era. A lo lejos, en el cielo plomizo, vi unos seres con alas que volaban en círculos y formaban una especie de remolinos en el aire. En un principio pensé que eran unos grifos o buitres que llevaban en sus garras a seres humanos, agarrándolos por los hombros. O tal vez monos. Las piernas se balanceaban en el aire al compás del aleteo rítmico de los bichos. Hasta parecía una coreografía, estudiada y siniestra. Un baile de la muerte bajo aquel sol azul. De repente el baile se interrumpió. Los seres se percataron de mi presencia y me miraron. Tras un instante de pánico paralizante, me di la vuelta y eché a correr como un poseso. Quise esconderme en algún lugar, pero allí no había absolutamente nada que sirviera para tal fin. Muy pronto los seres me alcanzaron y empezaron a volar en círculos justo encima de mi cabeza, casi rozando mi pelo con sus alas. Percibí su olor rancio y perturbador. Supuse que así deberían oler las mocetas muertas, aunque jamás en mi vida había visto una. Y entonces pude ver a los bichos con toda claridad. Las alas eran enormes. Tal vez medían 1,5 metros cada una de ellas. Pero eso no era lo peor. El cuerpo, si se puede llamar así aquella cosa, era mitad animal, mitad humana. Las piernas que vi balancearse en el aire, eran humanas, de un color muy pálido bajo aquella luz. Parecían extremidades de un cadáver. El cuerpo parecía al de un pájaro, pero sin plumaje. Solo tenía una pelusilla fina que lo cubría. Y la cabeza más bien recordaba la de un cerdo. La mitad de los bichos tenía unos cuernecillos justo encima de la frente, por lo que deduje que podrían ser machos o algo por el estilo. En aquel momento se produjo un grito estridente y la manada se separó en dos grupos. Un grupo se lanzó sobre mí y el otro se puso en medio y impidió que me destrozaran. Me protegían, o eso pensaba yo. Cuando el grupo atacante se esfumó, uno de mis supuestos defensores se me acercó y me lanzó un mordisco en el muslo derecho. Grité y grité. Me arranqué la camisa en un ataque de furia y de repente los bichos cambiaron sus aullidos por unos gemidos de placer o algo parecido a ello. Acercaron sus hocicos a mi cuerpo desnudo y me tocaron con ellos, olisqueándome ruidosamente. Alargué la mano y toqué a uno de ellos, que pareció estremecerse bajo mis dedos. Resultó ser bastante asqueroso, pero pensé que total, ¿qué más daba? Ya me veía muerto y comido por ellos. Pero ya no parecían tan violentos.
El que me mordió estaba un poco apartado del grupo y me miraba muy fijamente. Pero ya me daba igual. En aquel instante mis piernas me fallaron y me caí al suelo de puro agotamiento y pérdida de sangre por el mordisco. Uno de los aliados puso la oreja sobre mi abdomen. Supongo que oyó los rugidos de mi estómago. Acto seguido emitió un sonido agudo y el resto de sus compañeros se echaron encima de mi agresor y en un abrir y cerrar de ojos lo partieron en 10 pedazos. El bicho que parecía el jefe de todo aquello cogió un trozo y lo acercó a mi boca. Era comer o morir. El asco no me impidió hincar el diente en aquel trozo. Tenía un sabor muy raro, pero en aquel entonces me pareció que era un manjar de dioses. Lo devoré. Me dormí y cuando desperté continuaba en ese mundo, o en ese antimundo. Sentí un gran peso sobre mi cuerpo y entonces comprendí que una de aquellas cosas estaba encima mí con su ropaje medio bajado, mientras a mi alrededor muchos de estos seres parecían olerme. No entendía nada, grité y grité basta, basta. Los seres se retiraron y me dejaron tranquilo, pero era cuestión de tiempo que terminaran conmigo. Ahora me sentía más fuerte después de comer y dormir. Era tiempo de escapar. Volvimos al camino y caminé durante lo que me parecieron horas, siempre con estos seres volando encima de mi cabeza, vigilándome. De repente a lo lejos vi algo que conocía muy bien. Una campana igual que la campana con la que viajé hasta este lugar. Instintivamente corrí hacia ella pero no pude llegar muy lejos ya que los seres me acorralaron, pero entonces ocurrió. Seres humanos con uniformes de guerra salieron de la campana y abrieron fuego contra los bichos. Cuando no quedó nadie sobrevolándome, los soldados se me acercaron. Sin pronunciar una sola palabra me condujeron a unos barrocanes muy bien camuflados. Yo no hacía más que preguntar a estos soldados rubios, pero ellos no contestaron a ninguna de mis preguntas. Entré en uno de los barracones y dentro no parecía haber nadie, todas las camas estaban vacías. Un soldado puso sobre una mesa agua y comida, pero al comer no me pareció muy bueno el sabor. Todavía tenía en la boca el sabor delicioso de la carne cruda de aquel bicho volador. Me dormí sobre una de las muchas camas vacías. Al despertar observé que en este lugar siempre brillaba una luz azul suficiente para poder ver. Encontré una ventana al fondo del barracón y me acerqué a ella. Ante mis ojos una torre inmensa que parecía no tener fin despegaba de la tierra hacia arriba. Parecía estar hecha de metal, era toda lisa. No se podía divisar el final de la torre, se perdía en el cielo azul oscuro. Pensé que tal vez en la cima de esa torre estaría el demonio del sol negro, el amo y señor de aquel mundo. Continuará con la sexta parte.